Abro hilo, casos paranormales que te han ocurrido y no te han creído. En una ocasión mi hermano y yo vimos una película de terror y en una escena aparece un piano tocando solo. Lo más curioso es que nosotros teníamos un piano de juguete de unos sobrinos y que curiosamente estaba en nuestro cuarto. Antes de dormir y después de ver esta película comenzamos a hablar de que qué pasaría si el piano empezara a tocar solo. En cuanto terminamos de decir eso el piano tocó unas cuantas teclas, a lo que nosotros bromeando nos sorprendimos pues pensamos que alguna tecla se había presionado sola de lo viejo que era. El piano después se empezó a tocar una melodía. En ese momento se nos bajó la sangre a los pies. Yo puse el viejo refrán patitas para que las quiero. Y empecé a correr, mirar atrás y a lo lejos vi a mi hermano de rodillas orando. En cuanto dejó de tocar lo tiramos a la calle y nunca más lo volvemos a ver. Fue algo realmente increíble y nadie nos creyó. En el 2019 tuve un sueño muy extraño en el que estaba en una habitación que se me hacía algo familiar pero no la conocía. Observé cómo las paredes se desgarraban pero estas en lugar de dejar una marca común de algún rasguño, dejaban una clase de vacío oscuro. En ese momento dentro de mi sueño solo podía repetir en mi mente: no tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. Momentos después siento que me despierto, pero no me podía mover. Ya había tenido parálisis del sueño en ocasiones anteriores pero ninguna se sintió de esa manera y tampoco sucedió lo mismo. Por lo que me di cuenta que no era una parálisis del sueño y ahí fue cuando comenzó lo más terrorífico. Acostado sentí la presencia de dos sombras dentro de mi habitación, las cuales eran grandes y extremadamente fuertes pero no las podía ver hasta que de manera extraña sentí como mi espíritu o alma se separaba de mi cuerpo. Literalmente pude ver mi cuerpo acostado durmiendo, mientras que esa parte que había salido de mí trataba de moverse por voluntad propia. No podía ya que sentía como una de las sombras con forma de humano me controlaba como una marioneta. No me dejaba alzar la cabeza pero lo poco que veía del suelo hacía que me diera cuenta que si era mi habitación tal y como la dejé antes de dormir, por lo que me entró más miedo. Esta sombra me permitió alzar un poco la cabeza y fue cuando me di cuenta que era muy alto, aproximadamente de 2 metros. Después pude ver a su lado la otra sombra que era de apariencia como de una hiena, la cual también le obedecía. De repente sentí como esa parte separada de mí empieza a regresar a mi cuerpo dormido, pero justo cuando entré a mi cuerpo de nuevo, la hiena entraba también. Cuando desperté en la mañana pensé que todo había sido un sueño, por lo que lo ignoré y no se lo conté a nadie. Una semana después, platicando con mi hermano, salió el tema de sueños raros que habíamos tenido y le platiqué de ese. Lo que me hizo cuestionarme de si fue un sueño o no, fue cuando me dijo que esa misma noche él soñó con un hombre sombra que lo perseguía. Les comentamos a mis papás y fue aún peor porque mi papá igual soñó con un hombre sombra que perseguía a mi hermano y mi mamá soñó con un animal completamente negro con forma de león que trataba de morderme. Los dos también soñaron eso la misma noche que nosotros tuvimos esos sueños. Hasta la fecha no sabemos a qué se debe ese suceso extraño. Mis papás son cristianos, así que piensan que son manifestaciones. Por suerte jamás nos ha vuelto a ocurrir. La gente no cree esta historia a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirman lo que vivimos. Cuando yo era niña, de unos 5 o 6 años, vivíamos en una bodega atrás del negocio de mis papás. Esa bodega medía unos 20 minutos por 5 metros, tenía techo de lámina y, para que no pasáramos frío, mi papá mandó a poner un techo de placón adentro en lo que era la recámara. Cabe mencionar que donde vivíamos hacía muchísimo frío en invierno, llegando a temperaturas bajo cero en ocasiones, por lo que era común que los tres durmiéramos juntos en la misma cama para mantenernos calientes. En una ocasión, eran exactamente las 3:33 am según la hora que marcaba la videocasetera, y empezamos a oír un ruido muy extraño que nos despertó a los tres, pero nos mantuvimos en silencio e inmóviles. En mi caso, para tratar de adivinar qué era lo que hacía tanto escándalo. Era como si algo o alguien pasara corriendo entre el plafón y la lámina, rozando la lámina con un palo.
se oía cómo iba y venía de extremo a extremo de la bodega. El detalle era que el plafón solo estaba en una sección pequeña que era la que usábamos para dormir. Pasaron varios minutos, quizás unos 5, hasta que yo en mi inocencia pregunté en voz baja: papi, ¿oyes eso? Y mi papá me hizo SSSHHH y mi mamá de pronto jaló aire como si llevara horas aguantando la respiración. Entonces el ruido se detuvo. Mi papá se levantó rapidísimo a prender la luz y ver a mi mamá, una mujer morena oscura con el semblante más pálido que nunca, hasta las venas se le veían. Y ella nos dijo que se le subió el muerto y no había podido hablar ni moverse hasta que yo hablé. De inmediato mi papá fue a buscar una lámpara para buscar qué ocasionó el ruido, incluso salió al patio a ver si de casualidad era un gato o rata con algo atorado en la cola corriendo por el techo, pero desde fuera nos gritó: no hay nada. En ese momento el ruido comenzó otra vez y todos lo escuchamos. Yo volteé a ver a mi mamá y ella estaba acostada con los ojos abiertos sin parpadear, como en trance o algo, y no me respondía ni se movía. Mi papá buscó una escalera y subió al techo para buscar qué hacía el ruido, pero estaba completamente vacío, ni un animal u objeto que con el viento se pudiera estar moviendo de un lado al otro. Entonces él regresó adentro, donde me vio muy asustada tratando de hacer que mi mamá me respondiera. Se hincó y puso a rezar, mientras el ruido continuaba de un lado a otro de la bodega, pero cada vez más rápido y más fuerte. Sin saber por qué, me le uní con la única oración que a esa. Desconsolada y con una cara de terror que me daba más miedo que el mismo ruido. Vimos la hora, eran las 2:17 am, según la videograbadora. En ese momento decidimos salir de ahí y nos fuimos a dormir a la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente, llamamos a un sacerdote para que bendijera la bodega y toda la propiedad, pero varias cosas extrañas siguieron pasando a lo largo de algunos años más. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros familiares, pues decían que seguramente no buscamos bien o era alguien tratando de entrar a robar o que estábamos alucinando por la hora. Yo soy nuevo pero me interesó el tema. Hace como 7 años tenía 20, por eso lo recuerdo bien. Teníamos gatitos pequeños y ya sabían salirse a la calle. Un día sin darme cuenta estaba jugando con mi celular y no vi la hora, ya me andaba del baño. El baño de la casa estaba en el patio, salí al baño y cuando estaba saliendo tocaron la puerta y yo estaba cerca, así que la abrí y era una niña pequeña de no más de 8 años. Yo sin miedo y pensando que eran como las 8 de la noche, con confianza la saludé y ella me dijo: señor, su gatito se salió y aquí se lo traigo. Yo aún sin darme cuenta se lo acepté y le dije gracias. Ella se fue corriendo. Pensé yo, a sus papás la estaban esperando y cerré la puerta, entré con el gatito y mi mamá se despertó y me preguntó el cu hacia afuera. Yo le dije que una niña me trajo al gatito. Mi mamá me pregunta: ¿a esta hora? Viendo el reloj me di cuenta que eran las 3 de la mañana, por miedo ya no salí a ver si estaba la niña. Mi familia aún sigue sin creerme. Una vez cuando tenía 7 años yo vivía en una casa que la hizo mi papá con sus manos y bueno, aquí en México es como una tipo como tradición de bendecir la casa para alejar a los espíritus y a las malas energías. Tengo que aclarar que mi papá no cree para nada de eso, de cosas de otro mundo y eso. Bueno, ya aclarando eso, pues mi papá no bendijo la obra porque en su mente no creía en esas cosas de cuentos de niños, según él. Bueno, cuando mi familia, de parte de mi mamá igual la familia de mi papá, se enteraron que no bendijo la casa, cabe aclarar que la casa ya estaba terminada. La familia le dijo a mi papá que estuvo muy mal porque ahora le va a traer malas energías a la casa y a los habitantes de ella. Mi papá muy enojado por lo que le dijeron y por qué lo regañaron, tuvo una fuerte pelea con ellos y hasta la fecha no les habla a nadie de la familia. Bueno, cuando ya estuvo terminada la casa nos mudamos a la casa y todo fue de mal en peor. Claro que mi papá no tomaba ni una gota de alcohol, pero desde nos mudamos a la casa empezó a beber y a beber, todo era peleas y gritos, hasta que un día cuando tenía 7 años yo no podía dormir y tenía ganas de ir al baño, y para poder ir al baño tienes que atravesar el patio de atrás porque el patio es muy largo y ancho y el baño está hasta el fondo del patio. Bueno, yo que recuerde ya eran como las 3:04 am y pues yo haciendo mis necesidades estaba volteando a los lados y una de esas veces pude lograr ver como una sombra se escondía en el fregadero y yo pensando que era mi mamá y yo desde el baño le gritaba: mamá, mamá.
Bueno, ella nunca me respondió y pues yo ya había terminado mis necesidades, pues me dirigía así adentro de la casa y yo todavía veía a la sombra en el fregadero. Cuando me estaba acercando al fregadero pude notar que no era mi mamá, era un anciano de más o menos unos 70 o 80 años y yo pensando como un niño de 7 años, que tenía esa edad cuando eso pasó, no me asusté, pensé que era visita y solo lo saludé y él solo me sonrió y el anciano empezó a caminar y no me dijo nada. Yo le dije adiós, que descanse. Y ya el anciano se dirigió al sótano. Cabe aclarar que en el sótano hay un dormitorio, y yo no le di importancia y me fui a dormir. Al día siguiente le conté lo que había pasado a mi mamá, lo de la noche anterior, y mi mamá muy confundida me dijo: hijo, ayer no tuvimos visitas y ningún anciano durmió aquí anoche. Y yo solo la miré confundido y no le di importancia, y desde ese día por las noches escuchábamos que alguien corría y saltaba en el sótano, y pues mi dormitorio está al lado del sótano, y le dije a mi mamá que seguro el anciano estaba haciendo esos ruidos, y mi mamá ya estaba comenzando a asustar y ella me dijo: ¿y cómo es el anciano? Y yo le describí cómo era él y mi mamá me escuchó y me dijo: espera, quiero que veas algo. Y fue y buscó una vieja foto y me enseñó, era mi abuelo, y le dije que ese era el anciano, y ella me había dicho que había fallecido hace más de 16 años, y pues le contamos a mi papá, no nos creyó, y a la familia de mi mamá y tampoco nos creyeron, y la gente nos dice que fue porque mi papá no bendijo la casa, y pues han pasado 8 años y hasta la fecha nadie nos cree, y pues los ruidos se daron desde esa vez que me di cuenta que ese anciano era mi abuelo muerto. Si te gustó el video, suscríbete. Si te encantó, dale like y comenta qué, cuándo y dónde te gustó la parte del video. Sin nada más que decir, nos vemos helados. Tengan un mal sueño.